el tiempo de la palabra, pero que de veras, qué precioso poder dedicar un tiempo el cual solo Cristo Jesús es digno. Qué bello, qué bello, qué bello, qué precioso. Desde este lugar les enviamos desde ya una palabra de bendición para cada uno de ustedes y nos sentimos de veras privilegiados porque esa es la palabra correcta. Es un privilegio tan grande el poder esta mañana. El Señor nos regala de su misericordia, nos regala de su vida y ese favor tan grande de poder alabar y sobre todo de poder adorarle. Qué hermoso. En el nombre de Jesús, yo quiero esta mañana platicar contigo y quisiera de pronto presentarte de qué te quiero hablar en el nombre de Jesús. Ahí te va a aparecer en las pantallas. Yo quiero hablarte un tema hoy que lo he titulado El constante crecimiento. Y quisiera antes de orar y entrar en detalle de qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón, quisiera tal vez solo llamar tu atención de alguna manera muy consecuente. Hemos y estamos viviendo tiempos tan gloriosos donde la manifestación del Señor, de veras, hermano, está como está escrito en la palabra, ¿verdad? Que en los últimos días el Espíritu del Señor se derramaría sobre toda carne. Pero paralelamente el mundo también ha experimentado y sigue experimentando, hermano, una evolución tan acelerada en todos los aspectos. El nivel poblacional de lo que ahora el mundo tiene, hermano, hablo de habitantes en la tierra, es una cantidad tan significativa que seguramente esto, por supuesto, también ha traído consecuencia propiamente al globo terráqueo como la atmósfera donde nosotros vivimos. Y así yo veo que a la luz de las escrituras, por ejemplo, en Daniel capítulo 12 y versículo 4, Daniel recibe por revelación y Dios le habla como en el final de los tiempos la ciencia aumentaría, el conocimiento aumentaría. Entonces, hermano, yo veo que estamos inmersos en un constante crecimiento en todos los ejes que podamos verlo. Si usted lo quiere ver poblacional, ahora somos más. Usted lo quiere ver a nivel conocimiento, a nivel tecnología, a nivel ciencia, hermano, hay una evolución y un crecimiento exponencial. Usted lo quiere ver, hermano, desde otros parámetros, como por ejemplo la maldad. Fíjese que este es uno de los puntos que el apóstol Pablo dejó escrita en la palabra del Señor y dijo que en los finales, en los últimos días, hermano, vendrían tiempos difíciles, porque la maldad, oiga, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y menciona en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, hermano, ahí usted puede mencionar las razones de las que el apóstol Pablo en aquel entonces, le estoy hablando de un promedio de 2000 años antes de lo que hoy es, hermano, y ya él veía un crecimiento exponencial de cosas malas que también se iban a sumar dentro de la forma de vida. Entonces yo te quiero invitar en el nombre de Jesús en esta mañana para que nos demos la oportunidad. Yo he titulado el tema, le repito, el constante crecimiento. Vamos a hacer una palabra de oración, pero quería, por favor, empezar llamando tu atención de esta manera para que estemos conscientes de que si en el mundo que vivimos muchas cosas se han desarrollado, han cambiado, han sido transformadas y otras deformadas por el mismo crecimiento, entonces quiere decir que nosotros como hijos de Dios también estamos prestos a un desarrollo y a un crecimiento en el cual, hermano, Dios lo dejó establecido y Él quiere que nosotros participemos en un desarrollo a tal punto que, hermanos, cuando nosotros vemos en la Biblia, en Romanos capítulo 12 y versículo 2,
Hermano, ahí el apóstol Pablo, por supuesto, nos da una alerta y una forma en la que nosotros debemos de estar conscientes de ese nivel de crecimiento o de desarrollo en el que Dios quiere para nosotros. Y por supuesto el apóstol Pablo dando una directriz puntual, lo que dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y por supuesto y perfecto. Entonces, dentro del desarrollo que nosotros en el mundo espiritual y en la vida espiritual a la cual Dios nos concede por medio de Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu, nosotros debemos de estar conscientes de que debemos también ser parte de un desarrollo y ser parte de un crecimiento. Y por eso, repito, yo quiero hablarle de este tema esta mañana, pero fíjese que me llamó la atención, porque Romanos 12:2, en la versión del lenguaje sencillo, lo dice de esta manera: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambie de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, me bendice como lo dice la versión del lenguaje sencillo, porque el llegar a entender nosotros, hermano, que necesitamos y necesario es que haya un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Esto quiere decir entonces que nosotros debemos de llegar a comprender en esa magnitud e importancia que nosotros debemos de estar prestos a un constante cambio, y ese cambio debería de generar en nosotros un constante crecimiento. Padre, en el nombre de Jesús, pongo mis pensamientos, Señor, delante de ti y pido que hoy, Señor, la palabra que tú traes, Señor, sea como martillo para nosotros, que nos dé una forma según el plan y el propósito por el cual, Dios, tú la traes. Suplico, Dios, que hoy hagas derramar una unción magistral sobre mi vida y pueda, a través de tu Espíritu y tu gracia, Señor, poder dar una palabra que pueda servirnos en estos tiempos donde, Señor, la maldad se ha desatado y hay un crecimiento, Señor, de cosas perversas alrededor nuestra, pero también entendido, Señor, que tú en el cuidado también has dejado cosas hermosas para nosotros en este tiempo preciso, para que no nos detengamos ni nos estanquemos y peor aún que involucionemos, sino todo lo contrario, que estemos en un constante crecimiento para que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de vivir el Evangelio, Señor, sea conforme tu voluntad y podamos entrar, Señor, en esa buena, agradable y perfecta voluntad tuya. En el nombre de Jesús, gracias y seas bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy quiero dirigir cómo la iglesia debe de ser cuidada y la iglesia misma debe de ser, hermano, embestida. Y quiero poner el ejemplo como Ana, la madre de Samuel. Dice que año con año, después de haberlo entregado al altar del Señor, en la dirección del sacerdote Elí, dice que Ana, su madre, año con año venía con nuevas vestiduras, porque ella sabía que aquel niño vivía un constante crecimiento, y por lo cual ella, como madre cuidadosa y amorosa, año con año traía nuevas vestiduras. Y yo considero
que esa debe ser la forma en que la iglesia del Señor Jesucristo debe también tener ese cuidado y esa manera muy, pero muy específica y especial, en la cual debemos de saber y comprender el escenario de la iglesia según la perspectiva del Espíritu Santo, que vamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado a estos escenarios. Óigame, el escenario en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, las cosas viejas quedaron atrás y ahora en la nueva vida, hermano, nosotros tenemos que llevar un nuevo desarrollo y una evolución ascendente. Pero temo pensar y considerar que algunos o muchos tal vez ya no se han dado cuenta que no están creciendo, sino que hubo un estancamiento en su vida espiritual. Y eso, por supuesto, es preocupante. Y por eso quiero llamar tu atención para que tú medites, por favor, y que hoy, en una forma espiritual, tú puedas hacer una evaluación de ti mismo y considerar cuál es tu plano. El escenario que vas en ascenso y crecimiento. El escenario que podría ser preocupante, vuelvo a decirlo, de que no estás creciendo. Eso significa que hay un estancamiento, pero sería todavía más lamentable y más preocupante el escenario de que no estás creciendo, no estás estancado, sino que estás involucionando. Entonces, esos tres escenarios no los tenemos que perder de vista, porque yo veo en la Biblia, hermano, cómo el pueblo de Dios se estancó. Pero también veo en la Biblia cómo el pueblo de Dios involucionó. Pero también veo en la Biblia, aparte del pueblo de Dios, que avanzó y creció. Entonces yo me quiero dirigir hoy a tu vida, porque quiero empezar leyendo en el libro de Marcos capítulo 10 y versículo 23. Y quiero leer el versículo 23 y versículo 24. Marcos capítulo 10, versículo 23 y versículo 24. Quiero tomar como ejemplo algo que nuestro Señor Jesucristo hizo con sus discípulos y que conjuntamente la palabra del Señor hace ver y hace notar una diferencia y un cambio en una forma de expresión, pero yo no la quiero tomar como solamente una expresión, sino la quiero tomar como un ejemplo en la cual Cristo Jesús hizo de manifiesto un cambio ascendente en sus discípulos. Y dice la palabra del Señor: Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Miren, no quiero referirme propiamente al contexto, sino quiero extraer el ejemplo de lo que nuestro Señor Jesucristo hace referente a aquellos hombres que estaban con él. El versículo 24 dice: y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Entonces quiero, por favor, que veas que de pronto nuestro Señor Jesucristo, hablando de lo mismo y hablando con las mismas personas, en ese momento hace una connotación y hace una gran diferencia. En el versículo 23 les llama discípulos y en el versículo 24 les llama hijos. Oiga, y yo sé que usted va a entender esto. No es lo mismo hablar con un discípulo que hablar con un hijo. Entonces esto llamó de gran manera mi atención, hermano, y esto es algo que hemos aprendido, la evolución de los hijos de Dios. Hablamos de que un hijo de Dios nace de una forma a través del oír
y por el oír la palabra de Dios, hermanos, se convierte en un creyente. Y de creer en un Dios poderoso, hermano, hay un interés que es despertar en el corazón, hermano, y se convierten en un discípulo. Y un discípulo, hermano, evoluciona y va creciendo según su interés y según su entendimiento y conocimiento que va adquiriendo, y se convierte, hermano, en un siervo. Oiga, por favor, y al estar tan cerca, porque el siervo atiende y conoce a su Señor. El siervo es aquel que sirve a su Señor. El siervo es aquel que sabe y entiende quién es su Señor. Entonces, al tener una convivencia más íntima a través del servicio, hermano, un siervo llega a conocer los secretos de su Señor, y entonces en una forma ascendente se convierte en un amigo. Y de un amigo, hermano, se convierte en un hijo. Y de un hijo, hermano, oiga, qué precioso es el crecimiento que Dios tiene para nosotros. Se convierte en un príncipe. Porque el hijo dice que se vuelve heredero. Y el que es heredero de un rey se convierte en príncipe. Y esa es la trayectoria que Dios ha dejado para nosotros. Esa es la manera en la que nosotros deberíamos de comprender cuál es la dirección ascendente en la que Dios ha preparado para nosotros. Espero en el Señor que usted vaya tomando nota en su corazón, y que estas enseñanzas, por eso he orado para que el Señor me regale y me conceda la gracia hoy para poder enseñarle algo más de la palabra del Señor. Porque veo en la Biblia, repito, Marcos 10:23, que ahí le dice, dijo a sus discípulos. Pero cuando yo veo Marcos 10:24, el Señor hablando nuevamente dice, y les dijo a sus hijos, es decir, les dijo hijos. Entonces, me llama la atención esto porque quiero hacer referencia propiamente hoy, cuando yo digo el constante crecimiento. Quiero por favor referirme a ese grupo, a los hijos, a los hijos, a los hijos de Dios. Y mira, yo sé que tú eres un hijo de Dios. Yo sé que tú eres una hija bendita de Dios. Y si usted quiere decirle gracias, papá, por habernos adoptado, y por el cual ahora, por el Espíritu, podemos decir, Abba Padre, gloria a Dios, hermano. Yo desde acá lo hago en el nombre de Jesús y también en representación suya, porque sé que usted lo cree, y yo sé que usted sabe que hay una obra por medio del Espíritu Santo ahora en nosotros. Entonces, le quiero hablar de ese constante crecimiento al cual nosotros, Dios quiere y ha preparado escenarios maravillosos, hermano, para que nosotros participemos. Le repito, así como Ana, año con año, hermano, venía con nuevas vestimentas, porque sabía que Samuel, su hijo, es decir, al que había entregado para el servicio del Señor, estaba creciendo. Así es Dios con nosotros. Él sabe que hoy, en el año 2020, nosotros estamos creciendo, y aunque usted no lo crea, a través de la prueba y aún de las dificultades, Dios permite crecimientos y desarrollos como usted tal vez no se lo puede imaginar. Ahí está obrando el Señor, ahí está obrando el Señor, ahí está obrando. Pero yo le quiero hablar entonces a usted como hijo y a usted como hija de Dios, primeramente. Y entonces me llamó la atención porque subrayo en el versículo 24, y le dijo a los hijos. Esa palabra hijos significa tecnón. Ahí lo va a ver usted en su pantalla. Es de la palabra del griego 5043. Y fíjese que es bien interesante. Le repito, yo hoy quiero tomar autoridad de parte de Dios para dirigirme en una forma magistral. Hay 6 palabras en griego en las cuales su significado es hijo, pero su representación en el mundo espiritual, cada uno tiene un lugar y tiene un significado. Por ejemplo, las 6 palabras, solo se las digo, por favor, no vamos a estudiarlas hoy, pero si quiere
tomar nota en su conocimiento, es muy importante. Una de las palabras es la palabra brefos. Uno de sus significados, repito, es la palabra hijo. El número 2, lo voy a poner en este orden, es la palabra nephews o nepios. El número 3 es la palabra paidón. El número 4 es la palabra tecnión. Cada una de estas palabras, hermano, su significado principal es hijo. Por supuesto, tiene otras acepciones y en una figura y en un sentido espiritual merece una explicación. En el quinto lugar, yo he puesto la palabra tecnón y como un sexto lugar la palabra huíos. Ahorita va a entender por qué necesario es que yo le haga mención de esto. No las vamos a estudiar hoy, solo quería mencionarle, por favor, porque ahorita en la pantalla yo le puse ahí la palabra del griego 5043, que es la palabra tecnón. Hoy quiero concentrarme en el hijo tecnón y el hijo huíos. ¿Por qué razón? Porque es muy importante, iglesia, que nosotros comprendamos que el escenario que Dios ha preparado para los hijos, para el crecimiento y esa forma de desarrollo, debe de llegar a 2 niveles en su grado superior. Es el grado tecnón y el grado huíos. El grado huíos, hermano, es el grado máximo representativo y espiritualmente que alguien puede alcanzar aquí en la tierra. Y precisamente cuando yo hablo del hijo huíos, hermano, me refiero al Hijo de Dios llamado Jesucristo. Y esto es lo interesante entonces, el entender que nosotros debemos de aprender a vivir y considerar en una constante forma de crecimiento. ¿En qué condición Dios le habló a sus discípulos como discípulos? Pero ahí mismo, en Marcos, yo le leí que Cristo Jesús les dijo hijitos. Entonces ahí mismo el Señor los hizo transicionar de discípulos a tecnones. Y entonces por eso le digo, yo quiero en el nombre de Jesús referirme ahorita de pronto a esa palabra tecnón. Su significado es hijo, como producido. Oiga, como producido, es decir, no existía, pero de pronto va a existir. Ahorita me va a entender, por favor. Hijo, descendencia. Entonces, el hijo tecnón, el que se convierte en hijo tecnón, no existía en la manera tecnón, sino que tuvo que haber un engendramiento en la que, por supuesto, Dios obrando en la vida de alguien, hermano, Dios lo hace y lo convierte en un hijo. Ahorita le voy a explicar con la Biblia. Solo quiero, por favor, mostrarle ahí en la pantalla, porque esto llamó mucho mi atención. Yo le acabo de leer ahorita lo que según el diccionario Strong dice. Tecnón es hijo, como producido, hijo, descendencia. Somos descendencia, tecnones, la descendencia. Oiga, pero me llamó la atención que en el diccionario Vine, esta misma palabra del griego 5043 lo describe de esta manera. Tecnón, niño, relacionado con ticto, engendrar, dar a luz. Se usa tanto en el sentido natural como en el sentido figurado, es decir, espiritual. En contraste a huíos, esto no lo escribo yo, esto está en el diccionario Vine. Da providencia al hecho del nacimiento, en tanto que huíos destaca la dignidad y el carácter de la relación. Entonces esto, hermano, y ha impactado mi corazón de una manera tan grande que lo considero de parte del Señor el tener que hablarte a ti hoy de esta manera. Es necesario que nosotros comprendamos qué clase de hijos somos
y qué clase de relación es la que tenemos como hijos, para que nosotros entendamos entonces que el tecnón es un hijo que ha sido engendrado, pero que debe de desarrollarse para que llegue a alcanzar una extraordinaria manera de relacionarse con sus padres en una forma natural y por supuesto en una forma espiritual, que es ver a nuestro Padre Celestial. Entonces, esto yo le quiero poner ahí una gráfica donde yo le pongo el crecimiento de los hijos, de tecnón a huíos. Y ahorita se lo voy a explicar con la Biblia. ¿Quién es un tecnón? Es alguien que ha sido engendrado. ¿Y quién es un huíos? Alguien que alcanzó la estatura máxima. Entonces, quiero avanzar con esto y mostrarte ahí, según la Biblia, en Efesios capítulo 4 y versículo 13. Dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces yo le he puesto esto porque Efesios capítulo 4 narra cómo el Señor dice que fue y llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Oiga, pero hay un propósito porque el Señor estableció a esos 5 ministerios en una condición primaria con el gran propósito, hermano, para causar y provocar y lograr un desarrollo y un crecimiento en los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que fueron engendrados, hermano, por la palabra, los que fueron engendrados por el Espíritu Santo, los que fueron engendrados por el Espíritu de Cristo. Entonces, cuando Cristo Jesús, hermano, toma y por el Espíritu adopta a un alma, a una vida y la convierte en su hijo, entonces le da lugar, hermano, para que este hijo se convierta en un tecnón. Y entonces este tecnón, que es un hijo adoptado y engendrado por Dios, hermano, tiene que vivir una evolución para llegar a ser y tener la estatura de un huíos. Hermano, esto es hermoso, maravilloso lo que yo le digo, tal vez lo desafiante. Y por supuesto, aquí es donde nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y entender que cuando yo hablo de un huíos, estoy hablando de Cristo Jesús. Cuando hablo de huíos, estoy hablando el que alcanzó la estatura de la madurez, y el único que ha alcanzado la estatura de la madurez aquí en la tierra se llama Jesucristo. Entonces, hermano, sin embargo, la Biblia lo describe de esa manera, y entonces aquí yo le quiero esa palabra hijo de Dios, cuando habla en Efesios capítulo 4 y versículo 13, ahí dice, es de la palabra del griego 5207, que es huíos, y dice, significa primariamente la relación de la descendencia con el primogenitor, perdón, con el progenitor. Oiga, pues, se lo vuelvo a reír. Significa primariamente la relación de la descendencia, es decir, uno de hijo, con el progenitor, con el padre. Y le pongo ahí inciso B, de la expresión del carácter. Entonces, por favor, me interesa de gran manera que nosotros que tenemos el derecho que Dios por medio de Jesucristo nos hace llamar ahora hijos de Dios, entonces nosotros debemos de comprender en qué estatura de hijos nosotros somos según la Biblia.
Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que según la Biblia, nosotros somos a una estatura tecnón. No se sienta ofendido, por favor, porque yo le diga que usted es un tecnón. Siéntase agradecido. Ahorita lo va a ver a la luz de la palabra. Pero quiero por favor que entienda esto, que Dios quiere que nosotros llevemos un constante crecimiento hasta alcanzar la estatura de un huíos. Oiga, Dios no quiere que nos quedemos en una calidad de tecnón, mucho menos en una calidad de nefios, ni mucho menos en una calidad de los 6 que le mencioné, y empezando desde el principio hasta el número 6 que sería el huíos. Hermano, Dios quiere, por eso me quiero centrar en la evolución, el crecimiento constante que nosotros debemos de llegar a comprender como hijos de Dios. Hoy usted es un tecnón. Y siéntase agradecido, por favor, que nadie se vaya a sentir ofendido, porque ahorita se lo demuestro con la palabra. Lo que quiero dejar en claro, hermano, es Efesios 4:13 para ti. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces tenemos que crecer en la unidad de la fe, tenemos que crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios y tenemos que llegar a alcanzar una madurez, hermano, en la condición y a la medida como la alcanzó y la tuvo nuestro Señor Jesucristo, ni más ni menos. Qué estatura más alta y qué distancia a la cual nosotros nos podemos encontrar de ella. Pero Dios ha preparado una plataforma, hermano, en la que Él quiere que nosotros participemos y que vayamos en ascenso, como el Salmo 119, ¿verdad? Que ahí podemos ver los salmos de ascenso gradual. Así es nuestra vida. Dios quiere que nosotros tengamos una manera ascendente, año con año, día con día, mes con mes. Hermano, Dios quiere que tú vayas en un aumento, en crecimiento. ¿En qué áreas tenemos que crecer? En muchas. Aquí, por lo menos, Efesios 4:13 menciona algunas. En la fe debemos de crecer, en el conocimiento, debemos de crecer en la madurez, debemos de alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo, que es la santidad. Entonces solo ahí yo ya le menciono 4 formas en las que nosotros, según Efesios 4:13, debemos de avanzar. Ahora, quiero por favor llevarlo a San Juan capítulo 1 y versículo 11 y versículo 12. Mire, por eso le dije, hoy déjeme platicar con usted, hoy déjeme enseñarle y ruego al Espíritu Santo que Él me dé la gracia en mis palabras. San Juan 1:11 dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo sé que este versículo está ahí en su corazón y está en su mente. Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por favor, cuando dice hechos, no quiere decir un producto terminado. Cuando dice hechos, tenemos que comprender qué es lo que la Biblia se está refiriendo. Por eso le estoy hablando de la palabra hijos como tecnón. Y la palabra precisamente en San Juan 1:12 es tecnón. Oiga, tecnón. Que le quede bien claro, y por eso le dije, si usted puede darle un gloria a Dios, un alabado sea su nombre, un aleluya, porque usted sea un tecnón, hermano, eso es glorioso. Un tecnón, según San Juan 1:12, es aquel que lo recibe en su corazón y aquel que cree en su nombre. Y a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, pero cuando dice hechos, tenemos que entender esto. Son los que ahora fueron engendrados. Por eso temo pensar que hay una terrible equivocación en el mundo de decir que son hijos de Dios. Para empezar,
ni siquiera lo han recibido. Porque aquí dice, San Juan 1:12, a los que le recibieron. Ay, hermano, ¿cuántos se llenan su boca de decir que creen en Dios y ni siquiera lo han recibido? Hermano, esto es desafiante. Por eso le digo, tenemos que tener en el conocimiento nosotros, a la luz de las Escrituras, ¿quiénes son los tecnones? Porque los tecnones son los que Dios los ha tomado, los engendró para convertirlos en huíos. ¿Y quién es un huíos? El que va a alcanzar la estatura del varón perfecto, es decir, que va a tener la semejanza a Cristo. Aleluya, hermano, esto es hermoso. No tenemos que perder de vista esto, por favor. Esta debe ser de las enseñanzas primarias para nosotros como hijos de Dios y poder saber la diferencia entonces de quién es un hijo de Dios, es decir, un tecnón. Entonces, cuando alguien se atreva de osar y usted sepa que no es hijo de Dios, llévelo a esta palabra, por favor, dígale: te voy a hacer una pregunta. Ya que decís que eres hijo de Dios, respóndeme esto: ¿eres tecnón? Y ahí va a ver que casi que lo maltratan. Pero ahorita le voy a explicar con la Biblia quién es un tecnón, para que usted vea. Entonces, por supuesto, yo le estoy hablando ahorita en una calidad magistral. Estamos hablando de la palabra del griego 50:43. Usted no le va a poder decir a alguien: hermano, usted es un tecnón. Ya le dije, lo van a tratar mal si usted le dice que usted es un tecnón. Pero con el conocimiento de la palabra, hermano, usted sí es un tecnón. Porque San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos tecnones de Dios. Aleluya. Entonces, pero lo maravilloso de esta palabra es que en el versículo 13, San Juan 1:13, mire, aquí está la explicación de quién es un tecnón, no usando el diccionario, que es muy importante usar el diccionario para identificar esto, pero la palabra lo dice: el tecnón, el Hijo de Dios. Oiga, un tecnón es los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. El tecnón, hermano, está en San Juan 1:13. Este es el tecnón, y ese eres tú, el que fue engendrado no de sangre, el que según la voluntad de carne no fue, sino fue por la voluntad bendita de un Padre que está en los cielos. Alabado sea su nombre. Ese es un tecnón. Ese es un tecnón. El que no se dice a sí mismo: yo soy hijo de Dios. El tecnón es aquel que ha sido engendrado, oiga, por la voluntad de un Dios tan grande y maravilloso que está en los cielos. Ese es un tecnón. Entonces, por favor, hagamos como es una clase magistral. Yo le quiero pedir en el nombre de Jesús. Sé que no lo puedo oír, pero usted sí tiene ahorita, por favor, la participación conmigo. Y después yo no lo veo aquí, pero después yo lo veo. ¿Quién entendió el mensaje? ¿Quién es un tecnón? Por favor, escríbame. Es que no quiero que se le olvide en su corazón. San Juan 1:13, ahí está la respuesta. El que nació por voluntad del Padre, no por la voluntad de su papito. Los bendecimos en el nombre de Jesús, que Dios los usó como instrumentos para que usted fuese un hijo biológico, pero para que usted fuese un hijo por el Espíritu, fue porque usted fue engendrado por voluntad de los cielos. Ese es un tecnón. Escríbamelo como usted lo haya entendido, por favor. Ahí yo lo voy a leer entre un ratito y voy a decir gloria a Dios, porque el pueblo de Dios está entendiendo que somos hijos de Dios y que un hijo de Dios a la estatura de tecnón son aquellos los cuales, según San Juan 1:13 dice, no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, es decir, por la voluntad de Dios. Alabado sea su nombre. Mire qué lindo aprender esto, porque a veces solo decimos, somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y sí lo somos. Pero ¿quiénes? Los que fueron engendrados por la voluntad de Dios. Así es que con amor, no le vaya a decir por favor a alguien, vos no sos un tecnón. No le va a entender. No le va a entender. Pero usted sí es importante que lo entienda. Pero cuando quiera decirle a alguien con amor, y edificar con esta palabra, llévelo a San Juan capítulo 1 y versículo 13 y dígale, si tú eres nacido por voluntad de Dios, si eres hijo de Dios. Pero si eres solamente el nacimiento y el producto de una filosofía, el nacimiento y el engendramiento de una falsa doctrina, no eres hijo de Dios. Mira hasta dónde nos lleva esta enseñanza, hermano, y esta palabra. Entonces, yo quiero empezar a hablarle a usted. Espero que me dé tiempo y si no, por favor, no nos preocupemos que este tipo de enseñanzas no van a culminar, hermano. Pero entonces le quiero hablar de 7 puntos. Por eso mejor le digo 7, porque no sé si voy a llegar. Pero ¿sabe qué? Me llamó la atención esto, porque si Dios preparó el escenario para que nosotros seamos huíos, entonces de tecnones, que ya lo somos por haber recibido y haber creído en Jesucristo, hermano, ahora estamos en un proceso de crecimiento por ser tecnones, según San Juan 1:13. Ok, entonces, de un tecnón tenemos que llegar a convertirnos en un huíos, y eso no es fácil, por supuesto. Hermano, imagínese si en toda la Biblia usted puede leer referente a nuestro Señor Jesucristo, toda la Biblia, cuando habla, hermano, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y habla del Hijo de Dios en todas las facetas, hermano, se está refiriendo a un huíos. Usted lo puede buscar en Lucas capítulo 1, ahí habla el nacimiento de Jesucristo. Mateo capítulo 1, ahí habla, hermano, del linaje de Cristo Jesús. Ahí usted vea, cuando dice hijo, hermano, es huíos. Todo lo referente a Cristo Jesús, hermano, Efesios capítulo 4 y versículo 13, el Hijo de Dios, huíos. Y sabe que es interesante, que en todas las versiones en inglés, en las versiones traducidas al español, por eso hay que hacer esta connotación, porque no hay diferencia. Lo dice hijos, hijos, hijo de Dios, hijos, hijo de los hombres, hijos. Pero en inglés, en las versiones en inglés lo dice children y en otro lo dice son. Entonces ahí hay una gran diferencia. Le pido que mejor lo lea en inglés, así usted aprende inglés y también ve la diferencia. Vuelvo a esto. Entonces le quiero hablar de 7 versículos en los que yo veo que la Biblia hace una descripción muy puntual y específica de los tecnones. ¿Por qué le quiero hablar del hijo tecnón? Porque ese somos nosotros. Somos los tecnones, los hijos de Dios, que fuimos adoptados y engendrados por Él, por la palabra santa, por el Espíritu de Dios, que ahora dice Abba Padre. Y entonces, oiga, y por la voluntad de Él, por supuesto. Entonces tenemos que evolucionar y tenemos que entender ese crecimiento. Hermano bendito de Dios, hermana bendita del Señor, tú eres un tecnón, hijo de Dios, que vas y estás en un constante crecimiento. Amén. Ok. San Juan capítulo, voy a Gálatas 4, versículo 28 y 29. Y vosotros, hermanos, como Isaac, soy hijos de la promesa. Un tecnón, según la Concordance Strong, coherederos. Un tecnón, según Gálatas 4:28, hijo de la promesa. Hágame un favor, diga, yo soy hijo de la promesa. Aleluya. Ahí donde está, y si nos escribe se lo voy a agradecer. Mire, es que esto es muy importante. Yo le repito, esta es una enseñanza. Hoy me bendice su atención
Y si usted en el nombre de Jesús cree que es un tecnón, entonces hágame un favor, diga: yo soy hijo de la promesa. Gálatas 4:28. Entonces, ¿quién es un tecnón? Un hijo de la promesa. Amén. Ok. Pero el versículo 29 dice algo impresionante. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucederá ahora. ¡Ja! Hermano, qué palabra más linda. Porque óigame, todos nosotros, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros, todos los que hemos pasado una peregrinación en la tierra, nacimos y fuimos producto de la carne y somos producto de la carne. Pero oiga, Cristo Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y entonces, según Gálatas 4:20, lo que estoy leyendo, hermano, dice que, oiga, los tecnones son los que siguen a lo que es producto del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿qué es un tecnón? Un hijo que está en proceso para llegar a ser huíos, hermano, es aquel, óigame, que va a perseguir y seguir de esa manera todo lo que ha sido nacido y producto del Espíritu Santo. Por eso la Biblia es clara cuando dice que la carne es contra el Espíritu. Todo lo que es la carne, hermano, está en contra del Espíritu Santo. Por eso yo le pido en el nombre de Jesús que hoy, a través de entender, hermano, que usted es un tecnón, que usted es un hijo de la promesa, que usted es un hijo bendito de Dios, usted debe de perseguir, oiga, las cosas del Espíritu. Todo lo que corresponde, vincule y tenga esa calidad del Espíritu Santo, a eso debe de ponerle usted atención. A eso debe de poner usted su atención. Entonces, ¿quién va a ser el que va a ir en el proceso ascendente, su primer peldaño para llegar a huíos? Hermano, persiga todo lo que es nacido y producto del Espíritu Santo. Aleluya, hermano. Mire, tendría que quedarme de veras a platicar cada uno de estos versículos, porque aquí entonces tendríamos que ver qué es el producto o qué es lo nacido del Espíritu Santo, hermano. Por eso en San Juan capítulo 3 usted ve la cátedra entre dos maestros, pero estaba el maestro de maestros con Nicodemo, el maestro. Ay, hermano, y le dice: te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que veas. Pero le dice: pero te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que entres. Hermano, por eso hay muchos que se dicen ser hijos de Dios, pero no entran. ¿Por qué? Porque no siguen las cosas del Espíritu Santo. Nosotros, los tecnones, tenemos que ir y perseguir todas las cosas que son y corresponden por el Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre. Qué hermosa y bendita palabra, hermano. Un tecnón, repito, debe de ser a esta manera: lo que es nacido por voluntad de Dios, lo que persigue todas las cosas que son nacidas y producto del Espíritu Santo. Ahora vayamos a Efesios capítulo 5 y versículo 8. La palabra dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermano, ¿quién es un hijo tecnón? Los hijos de las promesas. Amén. Lo acabamos de leer. Pero ahora, ¿quién es un tecnón? Los hijos de luz. Ay, hermano, mire qué bendito. Pero ¿quién es la luz? Nosotros somos tecnones. Pero Él quiere que lleguemos a ser luz. Hermano, tenemos que crecer. Mire, hay tres posiciones de la luz. La luz que nos alumbra, es decir,
que está sobre nosotros. La luz, oiga, que nos guía, que está delante de nosotros, y la luz que está en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esa transición, hermano, esto es precioso lo que estoy hablando, pero nosotros tenemos que llegar a comprender, oiga, que un tecnón es un hijo de luz. Y entonces se tiene que llegar a cumplir, hermano, en nosotros lo que la Biblia dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hermano, Dios quiere que tú seas luz. Un tecnón tiene que andar en la luz, no en las tinieblas. Te lo dejo así tan simple y puntual. Un tecnón tiene que salir de las tinieblas. ¿Qué clase de tinieblas hay? Hermano, yo ya no avancé ese tema. Dejé ahí como unas 18 cosas que mencioné de las tinieblas y de las cuales tenemos que salir. Hijos de luz, hijos de las promesas, son los tecnones. Tú debes de evolucionar y crecer en la luz. Voy a avanzar por el tiempo. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, tecnones. Un tecnón, ya dijimos, hijos de luz. Un tecnón, ya dijimos, hijos de la promesa. Un tecnón, según Primera de Pedro 1:14, hijos obedientes. ¿Quién es un tecnón? Un hijo obediente. Entonces, en cada una de estas etapas deberíamos también nosotros traer una evaluación para sí mismos y de hasta dónde de esas promesas. Entonces, el reino de Dios. Pero ahora concerniente a la luz, también nosotros, ¿hasta dónde nosotros estamos inmersos en la luz? O peor aún, en las tinieblas. Y ahora, según Primera de Pedro 1:14, dice, hijos, como hijos, tecnones, obedientes. ¿Cómo estamos en la obediencia? No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Hermano, mire, la Biblia es clara en decir que Dios pasa por alto los años de ignorancia, pero ahora que nosotros conocemos la verdad por medio de Jesucristo, ahora que nos ha sido alumbrado el entendimiento, hermano, por medio de las Escrituras, ya no somos ignorantes. Entonces quiero por favor que veas esto. Un obediente es aquel hijo, tecnón, que sabiendo el bien se va a apartar del mal. Por favor, tómalo de esta manera. Si eres un tecnón, en todo lo que sepas, en que te tienes que hacer obediente, hazlo. ¿En qué te tienes que hacer obediente? En esas cosas te vas a convertir en un hijo tecnón. Y como Cristo Jesús dice que se hizo obediente hasta la muerte. Ay, hermano bendito. Aprendió obediencia y se hizo obediente hasta la muerte. Un huíos se hace obediente hasta la muerte. Y si fuese como Cristo Jesús, hasta la cruz. Segunda de Timoteo 2:1. Dice la palabra del Señor. Tú pues, huíos, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Hermano bendito, mire, un tecnón no es aquel que es por sus fuerzas. No es aquel, el yo y el ego personal. Lo logré, viste que lo pude. No, un tecnón, ¿sabe qué es? Es aquel que se toma y se fortalece de la gracia de Jesucristo. Yo desde este lugar se lo digo, necesito y soy un necesitado de la gracia de Jesucristo. Y desde este lugar también te bendigo diciéndote,
tú eres un necesitado de la gracia de Jesucristo. Y todo el que es un tecnón, un hijo que va a llegar a la calidad, oiga, de huíos, es aquel que llega a comprender esto. Es por la gracia de Jesucristo. Todo lo que tú tienes es por la gracia de Jesucristo. Todo lo que tú eres es por la gracia de Jesucristo. ¡Oh, qué talento! Ese don es por la gracia de Jesucristo. Y por esa bendita gracia, hermano, si tú la sabes llevar en tu corazón con ese grado de humildad, entonces tú vas a ir a una estatura de huíos. Mire lo importante de llegar a entender que somos hijos de Dios, pero somos en calidad de tecnones. Pero Él nos quiere dar la talla y quiere constantemente que vivamos ese crecimiento para que lleguemos a la estatura de un huíos. Qué hermoso, de veras, yo estoy aprendiendo mucho y sé que por el tiempo voy rápido, pero en el nombre de Jesús, que esta palabra, por eso oré y pedí, que sea como martillo en nuestras vidas, que nos dé esa forma, esa talla de tecnones. ¿Por qué le digo tecnón? Porque si no pasamos la estatura de tecnón, nunca vamos a llegar a la estatura de huíos. Pero si en la estatura de tecnón vamos ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo, la buena noticia es que Efesios 4:13 se va a cumplir en tu vida de esa manera y en esa latitud. Tercera carta de San Juan, capítulo 1 y versículo 4, dice la palabra del Señor: no tengo mayor gozo que este, oír que mis huíos, los tecnones, los hijos, andan en la verdad. Oh, mi hermano, qué precioso poder saber que un hijo de Dios, un tecnón, es aquel que se conduce en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Las Escrituras, la palabra santa del Señor. ¿Qué es verdad? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Hermano, condúcete. El que se conduce en la verdad, hermano, óigame, ha alcanzado y está viviendo un nivel de tecnón. Hijos tecnones, hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos que andar en la verdad. Ahora, el tiempo final, el mayor peligro es que dice San Juan capítulo 10 y versículo 10, que el ladrón vino para engañar, para robar y matar. Es el trabajo del anticristo, es el trabajo de las tinieblas, es el trabajo de Satanás. ¿Y cómo te va a engañar? Con una aparente verdad. Luz con luz. Se vistió como ángel de luz. Y nosotros sabemos que la luz es verdad, pero hay una falsa. Entonces, todo lo que relaciona a la verdad hay una antítesis, es decir, algo que viene en calidad de mentira y se va a figurar como una verdad. Cuídate, vive como un tecnón, como un hijo de Dios. Ve tras la verdad, vive a través de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Filipenses 2:14, te lo quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios. Mire, si lo dejara hasta acá, ¿cuántos que se dicen ser hijos de Dios, hermano, se viven quejando y discutiendo en un montón de cosas? Hermano, así somos. Por todo queremos discutir y por todo queremos quejarnos. Y mire cómo lo describe el apóstol Pablo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, es decir, tecnones.
Y mire lo que dice: limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. Hermano, en el contexto, ¿sabe qué puedo entender? Que el apóstol Pablo lo que le está diciendo es: ¿cómo pueden vivir en santidad aunque estén rodeados de pecado y maldad? Por eso, iglesia, en el nombre de Jesús, si algo que tenemos que pedirle mucho al Señor, que un verdadero hijo, el tecnón, ¿sabe qué? Es aquel que acepta la disciplina, es aquel que acepta el consejo, es aquel que acepta la corrección. Pero ¿qué es lo primero que el hijo hace en contra de los padres? Hermano, es irse en contra de la decisión o la determinación o la corrección. Se van a la queja y se van a la discusión. No actuemos así en lo espiritual, por favor, se lo pido. También en lo literal, si podemos obviar y evitar esa parte, evitémosla en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a mis hermanos que puedan subir acá conmigo al altar. Vamos a cantar nuevamente ese himno precioso, Me bendice, al que está sentado en el trono, porque Él es el único que nos puede ayudar a vivir ese cambio y esa evolución. Pero mire pues, yo voy a terminar y lo voy a dejar hasta acá, pero le quiero presentar ahí. En la pantalla le va a aparecer las 7 formas en las que yo considero oportuno dejar en esta enseñanza cómo deberíamos de vivir los hijos tecnones, qué manera debería de ser adoptada en nuestra vida para que haya una mejor relación con Dios como nuestro Padre, para que haya una mejor relación y comunión entre nosotros como autoridad, su pastor, y ustedes como pueblo de Dios. Cómo nosotros podríamos llegar a también cobrar una extraordinaria figura y en crecimiento en nuestra casa, ahí, en lo natural. Yo le escribo las 7 formas, que ya le di los textos, ya los hablamos un poco. Un tecnón son engendrados por voluntad de Dios. Tú no eres engendrado por voluntad de hombre solamente. A ti Dios te engendró y fue su voluntad hacerlo por Jesucristo. Un tecnón persigue lo nacido por el Espíritu Santo. Un tecnón son luz en el Señor. Aborrece las tinieblas. Un tecnón son obedientes. Renuncian a los malos deseos. Un tecnón se hace obediente hasta la muerte. Un tecnón se fortalece en la gracia de Jesucristo. Adopta una condición de humildad y de reconocimiento del señorío de Cristo. Un tecnón anda en la verdad y desecha el engaño. Un tecnón aprende y adopta el vivir limpios y sin falta, es decir, amar la santidad y rechazar el pecado. Vive como un tecnón. Y ese será tu diario crecer en tu vida espiritual, para que tú conozcas cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Cantemos al Señor.
a ti. Sí, Señor. Entrar en tu presencia y adorar. Y allá donde tú te encuentres, dile: Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame a vivir como un tecnón y perfeccionarme para llegar a ser un huillos. En el nombre de Jesús. Desde este lugar, Señor, te alabo, te bendigo. Y a todos los que son hijos tuyos, bendíceles. Pon un sello, Señor, en esta enseñanza. Y que hoy, por medio de tu Santo Espíritu y todo lo que de Él venga, sea en nosotros. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, esos tecnones que han sido engendrados por voluntad tuya, esos tecnones que seguirán todo lo que es nacido por tu Espíritu, esos tecnones que vivirán siendo luz aún en medio de la oscuridad. Padre, en el nombre de Jesús, que como hijos obedientes sepan renunciar a todo lo malo. Señor, que sean fortalecidos en el favor de tu gracia. En el nombre de Jesús, Padre, que la verdad los abrace y que tu santidad sea sobre cada uno de ellos. Yo desde este lugar los bendigo. Yo desde este lugar, Señor, oro y pido por cada uno, hombre, mujer, hijos benditos tuyos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos para que sigamos en un constante crecimiento, entendiendo, Señor, que tu plan y tu propósito es y ha sido y será el que alcancemos la estatura del varón perfecto y la plenitud y el conocimiento del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, llévanos, Señor, por esas sendas. Permítenos, Señor, ir en ese ascenso. En el nombre de Jesús, Padre, yo desde este lugar doy gracias por esta palabra y pido, Señor, que sea puesta en la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, y que la gracia de tu Espíritu Santo y el poder mismo de tu palabra, Señor, produzca en ellos un crecimiento exponencial. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Dios, a tus hijos tecnones, para que vayan, Señor, tomando esa forma, esa imagen y esa semejanza al Hijo Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hijos naturales, pero también bendigo, Señor, a aquellos hijos espirituales. En el nombre de Jesús, Señor, que haya un crecimiento en sus vidas, que haya un crecimiento en su manera de pensar, que haya un crecimiento en su manera de sentir, que haya un crecimiento de tu fe. En el nombre de Jesús.
favor. Desde lo corazón.